Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les bendecimos. Deseamos que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Quiero recordarles que el tercer viernes del mes tendremos la reunión a través de Zoom, la reunión de oración. Haga cita, saque el tiempo aparte para que se reúna con nosotros. No deje de congregarse. No nos estamos congregando otro día que ese, donde nos vemos cara a cara, donde tenemos la oportunidad de cantar coritos, compartir testimonios, traer la acción de gracia y peticiones delante del Señor. Y los hermanos que nos echamos de menos unos a otros, tenemos la oportunidad de vernos. Así que les esperamos para el tercer viernes del mes. Ese viernes vamos a tener a la hermana Tata trayendo una reflexión y esperamos que sea un día hermoso para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en el estudio que llevamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a entrar hoy en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Oramos, Padre, te damos gracias. Glorificamos tu nombre, Dios amado, Dios único y verdadero. Y damos gracias por Jesús, tu Hijo, quien vino a la tierra y que es nuestro Salvador. Él es nuestro refugio eterno. Él es la fuente de nuestra salvación y la roca de la eternidad en la cual podemos nosotros pararnos, y es el refugio eterno, el castillo en el cual podemos encontrar amparo, socorro y refugio. Señor, rogamos que nos hables a través de la Escritura, que hables a los hermanos y ministres a nuestras vidas, y tu palabra sea de edificación. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, en la semana pasada nos quedamos en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles y nos quedamos cuando Bernabé y Saulo, cuando cumplieron el servicio que les fue dado, volvieron a Jerusalén y dice que volvieron de Jerusalén y que llevaban con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el que escribe el Evangelio según Marcos. Más adelante, cuando se hace la repartición para hacer viajes misioneros, Pablo no quiere que vaya con él y Pedro le da una oportunidad a Juan, y gracias a esa oportunidad que Pedro le dio a Juan existe el Evangelio de Marcos, porque Juan Marcos es quien escribe el Evangelio de Marcos. Seguimos leyendo. En el verso 13, el verso 1 del capítulo 13, es el primer viaje que hace Pablo con Bernabé, y llevando consigo a Juan como ayudante. Dice que había entonces en Antioquía, había una iglesia que se había organizado, y vimos en el capítulo 12, capítulo 11, verso 25, que allí fue donde por primera vez se le llamó iglesia al grupo de creyentes en Antioquía. En Antioquía le fue predicado el mensaje a los griegos, aquellos que no eran hebreos. También lo escuchó el mensaje muchos hebreos. Muchos creyeron, otros no creyeron y se endurecieron en contra del mensaje
y Pedro, Pablo y todo el que predicaba la palabra empezó a encontrar oposición y persecución por causa del nombre de Jesucristo. Dice aquí que en Antioquía habían profetas, habían maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, esto es sorprendente, y Saulo. Así que Manaén conocía a Saulo desde la infancia, igualmente a Herodes, que más adelante Herodes se convierte en un tetrarca, era uno de los cuatro líderes que Roma tenía para gobernar la región hebrea. El verso 2 del capítulo 13 dice que ministrando estos al Señor, el Señor ayudando, dice que dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nosotros habíamos predicado hace un tiempo, unos meses atrás, en este capítulo del viaje misionero de Pablo, cuando va y lleva el mensaje fuera de la región hebrea. Pero vamos a continuar. En el verso 4 dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es el Juan Marcos que mencionamos al principio. Sigue diciendo la palabra en el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Era un judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Esto es bien importante, bien importante. Este procónsul oye hablar del mensaje, oye hablar del evangelio y quería oír acerca del evangelio y mandó a buscar a Bernabé y a Saulo. Pero con él andaba uno que se llamaba Barjesús, el cual era judío, y este Barjesús, que andaba con el procónsul, era, según dice aquí, un mago, uno de esos magos ficticios, se hacía pasar por alguien, no siendo nadie, y lo vamos a ver más adelante. Este hombre servía al imperio de las tinieblas, porque el mismo Pablo lo reprende, porque él resistía. Entonces este hombre, Elimas, que era el nombre que se le traduce de Barjesús, no es el mismo mago Simón que habíamos visto anteriormente, este es otro. Dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Y entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y aquí el mismo Saulo
le señala y le llama hijo del diablo a Elimas, para Jesús, que quería apartar al procónsul, el cual se llamaba Sergio Paulo, y quería oír la palabra, pero Elimas, para Jesús, no quería que el procónsul oyera la palabra, así que se oponía. Y Pablo le dice palabra dura, y le dice Pablo: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así que lo que el diablo quiso hacer para mal, Dios lo usó para bien, porque el hecho de Elimas oponerse al mensaje del evangelio que trajo Bernabé y Saulo, y le cuentan a Sergio Paulo, el procónsul, se convierte en bien, porque el mal que quería Elimas lo delata como siervo de las tinieblas, como hijo del diablo. Saulo, en cierto modo, lo reprende y pone sobre él el dedo de Dios, la mano de Dios, que cae sobre Elimas, y Elimas queda ciego. Cuando el procónsul ve esto, cree en el Señor Jesucristo y creyó en la doctrina de Cristo, y estaba asombrado al ver lo que estaba sucediendo. Así que una vez terminaron ahí, saltaron a Pafos, y Pablo y sus compañeros arribaron a Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Más adelante Pablo se queja, Pablo, de que Juan Marcos, cuando vio que se iba poniendo duro el trabajo del evangelio, los había abandonado y se había devuelto a Jerusalén. Mírelo aquí, cuando Juan se aparta de ellos. No dice que fue guiado por el Espíritu, no dice que fue despedido por Saulo o por Bernabé, sino que él se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Y ellos, hablando de Saulo y Bernabé, pasaron a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos no sabían, no conocían, estos hebreos, que Saulo se había convertido al cristianismo, que ahora Saulo veía en Cristo el Señor, el Rey de Reyes, y no veía a César como Dios, sino a Cristo y al Dios Todopoderoso. Así que entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza Pablo el relato de cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto, cuando los padres de las tribus de Israel bajan a Egipto, y Dios los saca de allí con su brazo fuerte y los llevó como por 40 años. Dice que Dios los soportó en el desierto, habiendo destruido a 7 naciones en guerras. Dios les entregó el territorio de esas 7 naciones como herencia al pueblo de Israel, por cuanto a Israel le fue dada la tierra
prometida, la tierra que le fue prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fue confirmada la promesa de una tierra que manaría leche y miel. Sin embargo, cuando ellos llegaron, los espías de los hebreos que salieron de Egipto, vieron los gigantes, vieron un ejército que ellos creían no poder pelear contra ellos, por cuanto eran hombres de extrema estatura. Tuvieron miedo y temieron más a los hombres que a Dios, y Dios los castigó, y por eso los tuvo 40 años en el desierto. Y una vez Dios abre las puertas, los entra, y una vez están en la tierra prometida, el pueblo ya no quería tener jueces, que el último juez fue Samuel, y pidieron un rey, igual que las demás naciones tenían reyes. Ellos querían tener un rey también, y que no fuese Dios quien gobernase la tierra. El gobierno de Israel era un gobierno teocrático donde Dios gobernó a Israel y gobernó ese pueblo al punto que lo llevó, lo trajo, lo bendijo y lo maldijo. En momentos dados que Israel hizo el mal, recibió maldición de parte de Dios y castigo de parte de Dios, y recibió también bendiciones y misericordias en abundancia cuando hacía lo que la ley establecía que el pueblo tenía que hacer para poder tener el favor de Dios. Así que después de como 450 años, Dios les da a Saúl por rey, y Saúl era benjamita, era de la tribu de Benjamín, es puesto como rey y duró como 40 años. Y después de Saúl, Dios había ordenado y pone a David en su lugar como rey de Israel. Y a David le echa una promesa. Y esa promesa dada a David se extiende hasta Cristo. Cristo vino a hacer todo lo que Dios dijese, por cuanto Cristo viene de parte de Dios a cumplir la voluntad del Padre. Y todo lo que Jesús dijo e hizo, lo hizo como Salvador de Israel, verso 23 del capítulo 13. El verso 24 dice que antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, dice Juan el Bautista. Dice: mas aquí viene uno tras mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, lo que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Así que vemos que este capítulo, la mitad de este capítulo, el verso 13 en adelante, vemos cómo Pablo y Bernabé son enviados a llevar el mensaje a la iglesia que estaba en Antioquía. Entran a la sinagoga, en la sinagoga les permiten en un sábado, un día de reposo, hablar y traer lo que tuviese en su corazón, porque estos hebreos no sabían que Pablo se había convertido que Saulo se había convertido en el Pablo apóstol a los gentiles. Así que dice en el verso 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, y cumplieron al condenarle. Así que todo lo que estaba profetizado acerca de Jesucristo, Cristo cumplió su parte, y aquellos gobernantes y líderes religiosos cumplieron su parte también.
condenando a Jesucristo. Dice la Escritura que ellos entregaron a Jesús a Pilatos para ser condenado a muerte, cuando Pilato ya había resuelto dejar a Cristo libre, por cuanto él no encontró ningún motivo ni causa de acusación ni motivo de muerte en Cristo. Pero los judíos, los líderes de aquel entonces, instaron al pueblo que pidiesen que Cristo fuese enjuiciado y fuese llevado a la muerte y dejasen libre a Barrabás, porque era la fiesta de la Pascua y había una costumbre que en la fiesta de la Pascua dejaban a un preso libre a cambio de la condena de otro. Pilato trató de librar a Cristo y dijo: aquí les tengo a Barrabás y al Cristo, a quien quiere que les libere. Ellos gritaron a Barrabás y le dice, y esto es bien conocido, Pilato dice: ¿y quiere hacer con Jesús, el Cristo? Y ellos gritan: crucifícale. Aún así, Pilato dice: a vuestro rey he de crucificar. Pilato estaba convencido por sueños que tuvo su esposa de que Cristo, en él había sangre inocente, y la esposa de Pilato le dijo: no te ensucies las manos con sangre inocente, porque he tenido sueños esta noche que me han perturbado. Y Pilato en todo momento trató, hasta tanto lo obligaron los hebreos, que eran políticamente influyentes, le dijeron a Pilato que si él no condenaba a Cristo se constituía enemigo del César, y aparentemente ahí fue donde Pilato tuvo su duda y donde Pilato resbaló y entregó a Cristo para ser llevado a la muerte. Así que una vez muerto, en el verso 29 dice que habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos entre el pueblo, y a nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo digo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otros salmos: no permitiré o no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David también, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que aquí Saulo hace diferencia entre la promesa hecha a David de una descendencia constante y la promesa hecha al Cristo a través de David, en la cual Cristo ve cumplir esa promesa. Él muere en cumplimiento de toda la palabra, resucita y resucita en cumplimiento a lo dicho a David, y David muere, pero ve corrupción porque es puesto en un sepulcro junto a sus padres. En el caso de Cristo, que fue puesto en el sepulcro, dice la Escritura aquí en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles,
que Dios le levantó de entre los muertos, a Cristo. Así que en el verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Cristo resucita, Cristo no ve corrupción y Cristo no va a volver a morir. En el caso de David, David murió y está esperando al día del retorno de Jesús, el día de la resurrección de los muertos, para levantarse de entre los muertos en un cuerpo glorificado. Pero quien va a reinar por toda la eternidad en el trono junto a la derecha del Padre es Cristo, por cuanto Cristo dejó ese trono para venir a tomar el lugar de David y el lugar nuestro. ¿Sabes de esto, pues, varones hermanos? Esto dice Saulo, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que Saulo les deja saber que la confianza que habían puesto en Moisés era temporera y no lleva a vida eterna. Pero en el caso de Cristo no era necesario cumplir todo aquello que mandaba la ley de Moisés, sino que Cristo lo cumple, y la ley de Moisés no trae justificación, sino Cristo nos trae la justificación por medio de su sacrificio. Verso 40 dice, mas mirad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Así que es terminado este discurso de Saulo, dejándole saber que Dios dijo que lo que él iba a hacer era una obra tan grande, tan inmensa, que si se cuenta no lo van a creer los que lo escuchen. Y hoy día todavía hay gente que no cree que Cristo resucitó. Todavía entre los hebreos hay quienes no creen que Cristo es el Mesías y que resucitó de entre los muertos. Hay quienes dicen que a Cristo lo robó el cuerpo los discípulos, y eso está en las Escrituras, que el sumo sacerdote y aquellos que estaban en poder religioso le pagaron a los guardias para que se desmintiesen y dijesen que a Cristo se lo habían robado los discípulos. Pero ellos tuvieron que pagar y tuvieron que influir en el gobierno para que no mataran a los guardias, porque un guardia que se le escapaba a alguien que ellos guardaban era puesto y pasado por la muerte. Lo vimos en el caso de Pedro, cuando el ángel saca a Pedro de la cárcel. Los 4 o 6 guardias que habían allí fueron puestos después del interrogatorio a sentencia de muerte y murieron todos. Pero no así los que dieron falso testimonio, como que Cristo habían robado el cuerpo. Sigue diciendo, queremos terminar este verso, nos vamos a tomar unos minutitos más, pero vamos a tratar de terminarlo. Capítulo 13. Dice que despedida la congregación, muchos de los que no eran judíos creyeron, los gentiles, y le pidieron que volvieran el próximo día de reposo a la sinagoga para oír el mensaje. Verso 43 dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Así que hubo un grupo de hebreos, prosélitos se refiere a discípulos, gente que fueron discipulados, eran discípulos de los hebreos,
Así que estos eran gentiles que creían en la ley de Moisés. Y todos ellos encuentran en el mensaje de Saulo y Bernabé el descanso que Cristo promete y piden ser enseñados. Pablo les enseña y les dice que perseverasen en la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, es necesario que os hablase primero la palabra más, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Así que los gentiles, oyendo esto, se regocijaron, porque estaban diciendo los apóstoles, Pablo, apóstol de los gentiles, y Bernabé, estaban diciéndole que ahora el mensaje sería dado a los gentiles por cuanto los judíos lo rechazaron. Y aquí está hablando de los judíos que estaban a cargo de la gobernación. Dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia y los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Así que ese refrán de que dice que se limpien el polvo de sus sandalias, Jesús le dijo eso a los discípulos, que donde ellos fueran y no fueran recibidos, que se limpiaran el polvo de sus sandalias y se fueran de esa ciudad. Eso hicieron Bernabé y Saulo, porque fueron echados de esta provincia de Antioquía, y fueron echados por los judíos que no quisieron creer. Los judíos que creyeron y los gentiles que creyeron, más adelante formaron las iglesias que se propagaron y se difundieron por toda esa región. Para ti también ha sido enviada esta palabra y este mensaje que nos da el apóstol, un relato de lo que ellos experimentaron, es para que no nos olvidemos que para nosotros también hay una primera vez, que para nosotros también habrá persecución en el momento que hablemos de Jesucristo, que algunos aceptarán, otros rechazarán, pero que no debemos temer al rechazo y debemos gozarnos en los que reciben la palabra, porque los que reciben la palabra son llenos de gozo, y ese gozo debe ser recíproco y debemos gozarnos con los que se gozan. Eso dijo Jesús. Así que, iglesia, vamos a orar y esperamos que esta palabra quede en tu corazón y te atrevas también a compartir el mensaje y el anuncio de Cristo. Padre, te damos gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por los redimidos por la sangre de Cristo, lo que te hemos reconocido como el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, y que por medio de ti y por medio de Cristo subsisten hasta el momento. Llénanos de tu espíritu, trae un gran avivamiento en medio del pueblo y que podamos, llenos de tu espíritu, servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, oramos e intercedemos por las víctimas de las plagas y enfermedades que acosan el planeta y rogamos, Señor, que tú hagas nuevas todas las cosas, pero que se haga tu voluntad por encima de la nuestra, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Gracias te damos
Bendice al pueblo, te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga, hermano.